Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a las novenas jornadas de orientación profesional e inserción laboral del grado en traducción e interpretación de la UJI. Tenemos una larga tradición realmente de esas jornadas ya, 9 veces. El año pasado, los que ahora estáis en cuarto, os habréis dado cuenta de que no había, por la razón obvia que se había planificado exactamente para el momento de cuando también empezó el estado de alarma y se canceló sin nada porque todavía no estábamos acostumbrados a hacer todo a través de videoconferencias del Google Meet y por esto el año pasado no hubo jornadas y en general este año, esta vez vamos a poner lo que no podíamos presentar el año pasado. Es decir, algunos de los ponentes, por ejemplo, son los mismos que ya habíamos invitado el año pasado. Gracias, por ejemplo, a Roser, que está aquí ahora, y que después de esta pequeña introducción, por mi parte y también por Raúl Burriel de la OIPEP, que coorganiza estas jornadas junto con el grado en traducción e interpretación. Después de una pequeña introducción, que creo que ni siquiera vamos a llegar a hablar la media hora prevista, ya empezamos con, con el contenido. Empezamos con un taller sobre la posedición y la traducción automática para los alumnos de cuarto, sobre todo. Va dirigido sobre todo a los alumnos de cuarto. Mientras tanto, los alumnos de tercero, para vosotros hemos organizado una sesión paralela en la que todos los profesores responsables de los itinerarios de especialización de cuarto van a presentar brevemente cada itinerario con un enfoque específico en las salidas profesionales, claro, porque estas son las jornadas de orientación profesional, que, como sabéis, cada itinerario de especialización tiene muchísimas salidas diferentes y algunas más, otras menos, pero para saber realmente, una cosa es lo que más os interesa y la otra es si os parece que realmente pensáis trabajar en esta área, digamos, audiovisual. Sí, muy interesante ver películas y traducir las películas, hacer subtítulos o doblaje, pero igual no es lo que os imagináis porque es un poco estresante. Normalmente hay poco tiempo para hacerlo, etcétera. Quizás al mismo tiempo, aunque parezca interesante, las salidas profesionales no son las que os imagináis. Si queréis un trabajo, qué sé yo, de funcionario en la Unión Europea, es mejor hacer traducción jurídica y económica y no audiovisual. Así que a veces los intereses académicos y los intereses profesionales no coinciden necesariamente. Por esto hemos pensado que es muy útil presentar cada uno de los itinerarios para los alumnos de tercero, que ya tenéis una asignatura en el que pertenece al itinerario y ya sabéis más o menos cómo se trabaja en esta área de especialización, pero claro, en cuarto es diferente porque hay varias asignaturas más específicas, no es del todo comparable ni en términos de cómo se enseña y claro, tampoco en el grado de especialización a la que se llega escogiendo el itinerario que da mucho más, que no es un máster, pero está, quizás se puede decir, a medio camino casi de un máster en la especialización que que vais a escoger. Antes de terminar esta presentación, vamos a hablar un poco en general de qué se trata aquí estas jornadas, ya el título lo dice claramente, sirve para dos cosas. Una es dar a conocer al alumnado del grado diferentes salidas profesionales y cómo acceder, es decir, tanto pensar en qué puedo hacer con mi grado en traducción e interpretación. ¿Qué tipos de trabajo puedo hacer? Muchos quizás no habéis pensado, no pensabais al principio en salidas muy populares como ser profesor después. Profesor de lengua es una de las salidas
muy seguras y populares entre nuestro alumnado, pero también hay cosas más alejadas. Trabajar en una empresa internacional, por ejemplo, en una empresa de informática como Amazon o Google, también necesitan allí a muchos traductores, tanto como traductores, como para la comunicación internacional y también en áreas que igual parecen a primera vista más alejadas de la traducción propiamente dicha, el desarrollo de nuevas tecnologías, donde la manera de pensar de un traductor, la manera transversal de pensar de los traductores, se valora mucho, de hecho. Y el segundo punto que se va a cubrir también en estas sesiones es informar sobre programas de empleo, movilidad y oportunidades profesionales. La OIPEP, que organiza estas jornadas, tiene especialistas en estas áreas sobre las prácticas, sobre los programas de movilidad que ya sabéis y muchos ya habéis estado en una estancia de Erasmus, por ejemplo, pero hay otras y también hay otras posibilidades, otras oportunidades de movilidad, incluso después de haber acabado el grado, existen programas de intercambio de movilidad. El programa lo habéis visto ya todos. Empezamos con la presentación de los itinerarios para los alumnos de tercer curso y el taller, muy interesante en mi opinión sobre la traducción automática y la posedición. A mí esto me parece un tema importantísimo realmente y espero que podáis asistir todos los de cuarto y aprovechar esta ocasión. La traducción automática desde hace décadas y más en las últimas 2 décadas, siempre se dice que la traducción automática va a sustituir al traductor y en 5 o 10 años ya no necesitamos traductores. Hasta ahora sabemos que no es así. Y yo creo que nunca será así. Que la traducción automática realmente se debe ver y se utiliza todavía como una herramienta de la traducción y nada más. Y una traducción automática, ya veréis en el taller, siempre necesita posedición, siempre necesita revisión. Yo nunca he visto una traducción automática de un texto de cierto nivel sin errores, por lo menos, sin formulaciones que no suenen natural en la lengua meta. Y muchas veces, peor, que hay malentendidos, hay errores de contenido, porque la lengua es, por definición, ambigua y para los ordenadores todavía hoy en día es imposible tener los conocimientos necesarios de contexto textual y fuera del texto para interpretar y escoger correctamente la correspondencia. Bueno, esto es mi opinión sobre traducción automática, que yo sé que muchos de vosotros ya la habéis usado y, como digo, es una herramienta estupenda realmente para ayudar, para ahorrarnos trabajo, más que nada, pero ya vais a aprender en este taller cómo hay que trabajar con ella y cómo utilizarla constructivamente. Después, a las 12, tenemos el primer taller un taller muy importante, en mi opinión también, presentado por Inmaculada Ballester Pastor, cómo hacerse autónomo, trabajador autónomo. Lo que es, a primera vista, es un tema muy específico, porque para mucha gente ser trabajador autónomo es una cosa, bueno, como cualquier otra, como hacerme eso. Pero para los traductores es especialmente importante porque casi la mayoría, yo diría, la mayoría de los traductores que trabajan como traductores realmente, lo hacen como trabajadores autónomos. Y esto implica una serie de, bueno, sobre todo una gestión algo un poquito complicada, que hay que saber muy bien cómo se hace, tanto hacerse y después mantenerse como autónomo también. Y en comparación con muchos otros grados, la
cuota de autónomos en traducción es una de las más altas de todas las licenciaturas, de todos los grados, simplemente porque es un modelo que funciona muy bien para un traductor. Muchos traductores, si hacéis traducciones individuales, más todavía, por ejemplo, los traductores jurados, no necesitáis más realmente, no necesitáis trabajar en una empresa. Claro, algunos autónomos también utilizan los servicios de otros traductores. También se puede pensar, pero quizás no en el momento de graduarse ahora, en empezar una empresa de traducción o en trabajar como empleado en una empresa, que también existen, obviamente. Las condiciones de empleo en las empresas de traducción no suelen ser especialmente buenas, en España menos que en otros países, así que los sueldos igual son una de las razones, porque como autónomo, donde podéis determinar hasta cierto punto cuánto vais a cobrar, según las condiciones, según también la dificultad del texto, etc. Esta es una de las razones porque hacerse autónomo puede ser una solución, es una solución bastante popular y tiene grandes ventajas, tanto para traductores como también para los intérpretes. Y acabamos la sesión de hoy, o el primer día de estas jornadas, con un taller sobre los servicios y programas de la OIP para la mejora de la empleabilidad. Maribel está aquí también de momento. Si quieres decir algo ahora rápidamente. Sí, mi objetivo será ampliaros todas las ventanas de oportunidad que tenéis aquí en la UGI para participar en programas, tanto siendo estudiantes como también contaros las posibilidades que tendréis cuando seáis titulados y tituladas. Muy bien, gracias. Y bueno, mañana mañana es un día un poco diferente porque empezamos con otro taller un poco más aplicado quizás todavía, cómo buscar empleo, organizado otra vez por la OIP, por Conchi Pérez. Y después tenemos los dos invitados de fuera, que son Anne Martin, de la Universidad de Granada, que va a hablar sobre la interpretación de conferencias y la figura del intérprete de conferencias. Esto también ayuda, obviamente, para hacerse, bueno, y ella también nos puede hablar de otros tipos de intérpretes en la sesión de preguntas al final, seguramente. Y finalmente, una charla muy interesante también en un campo que está creciendo de nuevo después de una pausa, digamos, el valenciano, bueno, el catalán y valenciano concretamente en los medios de comunicación. Sabéis que Apunt Media es una empresa que ofrece el programa de tele en valenciano para la comunidad valenciana, y Joan Carles Simó es el jefe de la unidad de estilo y recursos lingüísticos. Y en esta empresa concretamente, pero no solo en esta empresa, siempre se necesitan los servicios, y ya hay algunos graduados, exalumnos de la UGI, que trabajan en Apunt como asesores lingüísticos para el valenciano, con varias cosas, como evitar españolismos, castellanismos, cómo se escribe bien, cómo se pronuncia bien. Todo esto parece que los valenciano parlantes lo saben, y claro, saben cómo hablar, pero hay unas normas de estilo que hay que seguir, porque en los medios de comunicación no podemos hacer lo que nos da la gana, obviamente, y las normas de estilo son algo que son a veces difíciles de aplicar, y vosotros sois candidatos perfectos para esto, porque habéis practicado durante durante 4 años, escribir correctamente, y correctamente, sobre todo los que han cursado el itinerario, la opción lingüística del valenciano, el catalán. Habéis aprendido muy bien todas estas normas que se parecen, son casi idénticos a las de Apunt, aunque ahí siempre, ya lo sabemos, que las normas de estilo siempre varían de una publicación a otra, de una academia a otra, etcétera.
Pero esto es una salida muy interesante también para los graduados en traducción e interpretación. Sí, con esto realmente creo que ya he dicho todo. Espero que, bueno, seguro que será interesante. Espero que haya algo para cada uno de vosotros. Tenemos un programa bastante variado, como habéis visto, con cosas más prácticas, más aplicadas, otras cosas un poquito más, bueno, desde un punto de vista un poco más alejado quizás, y más específica, cosas más específicas, por ejemplo, la interpretación o el valenciano concretamente, y también cosas muy útiles para todos. Así que yo realmente veo que va a ser, o espero que sea una cosa práctica y útil para todos, y que es un poco un cambio también en el día a día de las clases que tenemos normalmente cada semana lo mismo. Estos 2 días serán un poco diferentes en términos de, bueno, de lo que vais a aprender y cómo lo vais a aprender desde otro punto de vista. Raúl Buriel, ¿quieres decir unas pocas palabras sobre, tú querías decir algo sobre algunos aspectos prácticos de las jornadas? Sí, hola, bon dia. Sí, només fer un parell de comentaris, diguem-ne, de logística, d'acord? La OIPEP passarem per el xat de les jornades un qüestionari per a que valoreu les jornades. I aquest qüestionari el passarem el segon dia per a que podeu valorar totes les xerrades i tallers que s'han fet, però avui, a última hora del matí, també el compartiré per si hi ha alguna persona que demà no estarà. D'acord? Així que avui, a última hora, només hauríeu de contestar els que demà no estareu i valorar només les activitats que s'han fet durant el matí. I després, una altra qüestió també, si hi ha alguna persona que s'ha connectat a les jornades avui o demà i no s'ha inscrit perquè no ha pogut, no ha arribat a temps o el que siga, no hi ha cap problema. Com que quedarà registrat els assistents, després li podrem fer un certificat igual. Ho dic perquè si hi ha alguna persona que potser no ha arribat a temps d'inscriure's formalment, però està interessat i acudirà als 2 dies de les jornades. No res, simplement aquestes 2 qüestions tècniques. Gràcies. Gracias, Raúl. En el programa también habéis visto que si asistís a un 80% o más de las jornadas, creo que se os expedirá un certificado de asistencia, que puede ser, bueno, algo más para el currículum, una cosita que, ¿por qué no? En las grabaciones vemos, bueno, nos va a hacer una lista de los asistentes y de los tiempos cuando habéis entrado y salido. Así que tenemos, bueno, la evidencia automática por el Google Meet, que ya sabéis que Google lo sabe todo, tiene más información sobre nosotros que nosotros mismos, y es una más de estas cosas que pueden ser prácticas. Y con esto creo que, bueno, doy por abierto estas jornadas. Ahora, aquí en este Meet voy a dejar a Roser con el taller. Al mismo tiempo me tengo que mover a la otra sesión para los de tercero. Los de tercero que estáis aquí, ahora deberíais, si no queréis. El taller también está, si os interesa realmente, también podéis participar los de tercero, si os parece más interesante y más importante que la presentación de los itinerarios. Sin embargo, lo hemos pensado en realidad para como un poco el taller para los alumnos de cuarto en primer lugar. Es decir, si ahora salís vosotros que vais a mirar las presentaciones de los itinerarios y entráis por el otro enlace que también aparece en el programa y los otros os quedáis aquí, así tenemos la separación para la próxima hora y media en la que, bueno, vamos a ver y aprender cosas interesantes. Gracias. Y Roser, Roser, perdón, ya te voy a presentar.
porque ya empieza la cosa. Es que tengo que empezar dos cosas al mismo tiempo, que es un poco complicado. Bueno, Roser Sánchez Castán es licenciada en Traducción e Interpretación con inglés y francés como sus lenguas B y C por la Universidad Jaume I y también tiene un máster en Traducción Medio-Sanitaria por la misma universidad. Está con nosotros aquí, ha estado con nosotros durante mucho tiempo y ahora es, en primer lugar, traductora y correctora por cuenta propia, pero también es profesora, como muchos sabéis, en nuestro departamento y imparte traducción especializada, español-catalán y tecnologías de la traducción. También es investigadora, trabaja activamente en el grupo GENT, Géneros Textuales para la Traducción, y sus principales áreas de investigación son las tecnologías aplicadas a la traducción y los géneros textuales medio jurídicos. Es decir, su especialización tanto en su trabajo normal como en su investigación coincide perfectamente con el tema del taller de hoy, que es la traducción automática, la posedición y todo esto, las tecnologías. Es un tema plenamente tecnológico. Muchas gracias, Roser, y si quieres ya puedes empezar. Muchas gracias, Kim, por la presentación y enhorabuena por tu don de la ubicuidad, porque te va a tocar estar en varias salas a la vez, así que, bueno, mucha suerte. Gracias. Muchas gracias por organizar las jornadas, a Kim, al departamento, a la facultad y a la OIP. Y bueno, no hace falta que me presente porque Kim ya me ha presentado estupendamente, pero bueno, por si alguien no me conoce o no me ha tenido como profe en el grado, pues encantada de conoceros y de saludaros. Voy a pasaros por el chat, vale, ahora que Kim ha dejado de compartir pantalla, compartiré yo pantalla con vosotros, pero lo primero que voy a hacer es pasaros por el chat el enlace de la presentación que voy a usar para vosotros. Tenéis que ponerlo directamente en el navegador así como está y ya está, ¿de acuerdo? Sí que agradecería, como decía Kim al principio de la sesión, que os activaseis la cámara, porque si no es un poco rollo estar hablando con mi pantalla o con mi pared, que la tengo ya muy vista y me resulta muy, muy extraño y muy incómodo, ¿vale? Entonces yo os agradezco enormemente que os activéis la cámara y también me gusta veros reaccionar cuando digo cosas que a lo mejor no esperáis sobre la traducción automática o así, entonces, bueno. Voy a compartir mi pantalla con vosotros, ¿vale? Lo primero de todo. Qué alegría ver nombres conocidos por aquí, de alumnas, exalumnas y alumnos y exalumnos. ¡Qué maravilla! Bueno, espero que os resulte interesante este taller y lo que sí que quería deciros es que me podéis interrumpir en cualquier momento, ¿vale? Que no os sepa mal. Igual que ocurre en las clases, sabéis que me gusta mucho interactuar con vosotros, así que por favor interrumpidme si tenéis queréis hacer cualquier comentario. No escribáis por el chat porque no lo veo, así que sí que oiré las notificaciones, pero si escribís por el chat, hasta que no vuelva al Meet, no lo veré. Bueno, vamos al grano. En este taller sobre traducción automática y posedición le había puesto este nombre, no sé si alguien pillará la referencia literaria a esta frase. Cuando despertó, la inteligencia artificial ya estaba allí. Esto viene de cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Es lo que se considera el relato literario más corto de la historia del español. Bueno, pues yo había puesto este título porque realmente, cuando nos hemos querido dar cuenta, la inteligencia artificial está más que asentada tanto en nuestro trabajo diario como particularmente en la traducción automática, ¿vale? En los sistemas de traducción automática y los motores de traducción automática que solemos utilizar.
Estos son los contenidos que vamos a ver en el taller. Un poquito de contextualización de qué es la traducción automática, tipos, qué esperamos de la traducción automática, qué es realmente la traducción automática, algunos ejemplos de traducción automática y pasaremos a hablar sobre qué es la posedición, cuándo deberíamos combinar traducción automática y posedición, algunas cuestiones relacionadas más con la industria y con la industria de las lenguas que con la traducción en sí, y una serie de conclusiones y después unas prácticas de posedición que he preparado para que hagamos entre todas y que podáis experimentar lo que os he ido contando durante el taller, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿qué es la traducción automática? Imagino que hasta a estas alturas, tanto de la carrera como de vuestra vida como usuarios de Internet, sabéis de sobra qué es la traducción automática, pero si os pidieran que la definierais, ¿sabríais exactamente lo que es? Esto es una definición así un poco, es una definición propia, pero hecha de una amalgama de tropecientas mil definiciones que corren por la red y seguramente habrá alguien que habrá definido la traducción automática exactamente igual que yo porque es tan complicado y tan simple como esto, ¿no? Es un subcampo de la lingüística computacional que utiliza determinados programas informáticos para traducir un texto de una lengua meta a de una lengua fuente a una lengua meta con o sin intervención humana, ¿vale? Algunos tipos de traducción automática que nos podemos encontrar, y quizá esto os suene, o a lo mejor no, y ya se os ha olvidado, no lo sé, quizá os suena de cuando estudiasteis la traducción automática en la asignatura de tecnologías de segundo. Si alguien lo recuerda, genial, y si no, pues hacemos un poquito de memoria ahora rápidamente. Hay miles de clasificaciones sobre la traducción automática, pero la clasificación más extendida de la clasificación automática es esta que veis aquí. Clasificar los tipos de sistemas de traducción automática en dos. Sistemas basados en reglas y sistemas que no se basan en reglas lingüísticas, ¿vale? Entre los basados en reglas tenemos sistemas de traducción directa, basados en la transferencia y basados en la interlingua. Estos sistemas podríamos decir que no es que estén extintos hoy en día, porque todavía hay motores que siguen utilizando estos sistemas o, sobre todo, combinación de ellos. No hay ahora mismo en el mercado, no hay ningún sistema de traducción automática que sea puramente de uno de los tipos, ¿vale? Normalmente siempre combinan varios tipos de sistema según las necesidades, las combinaciones de lenguas, el tipo de texto al que vayan dirigidos, etcétera, ¿de acuerdo? Y por otra parte tenemos los que no están basados en ningún tipo de regla lingüística, como son los sistemas basados en ejemplos, los sistemas estadísticos y los sistemas basados en redes neuronales. Estos dos últimos, estadísticos y basados en redes neuronales, son los más nuevos. Y seguramente son los que os suenen más porque hasta el año 2016, bueno, técnicamente hasta el 2014, pero públicamente hasta el 2016, el traductor más famoso, más extendido, no por eso el mejor, que es el traductor de Google, estaba basado simple y llanamente en estadísticas, ¿de acuerdo? Se basaba en corpus brutales de textos alineados y mediante una serie de reglas estadísticas iba recuperando las traducciones, evidentemente con glosarios, diccionarios, etc. A partir de 2016 se produce un cambio cualitativo brutal porque el traductor de Google incorpora una serie de redes neuronales que hacen, cuando hablo de redes neuronales, hablamos siempre de inteligencia artificial, ¿no? Es decir, intentar que los motores de traducción automática, o mejor dicho, que los sistemas de traducción automática repliquen lo que ocurriría en el cerebro humano, ¿no? Eso, claro, hasta cierto punto es utópico, porque ahora mismo no hay ningún sistema de traducción automática que pueda replicar exactamente el cerebro humano, pero sí que lo intentan y sí que se acerca en algunos casos y se acerca bastante. Entonces, desde 2016, Google incorporó una serie de redes neuronales en su sistema de traducción automática y eso fue un cambio cualitativo espectacular. ¿Por qué digo esto? ¿Qué esperamos de la traducción automática? Pues muchas veces esperamos estas malas traducciones divertidas, ¿no? Fijaos en esta de aquí.
This is a smoke tobacco free facility. Y traducido automáticamente, esto es un humo, un tabaco libera la facilidad. Pues bueno, bien, no deja de ser una traducción divertida y esto está hecho con una máquina, ¿vale? Seguro. Y esto también es una de las más famosas. Estos son todos memes de estos que circulan por la red y que hemos visto 2 millones de veces, ¿no? Hand wash, manos se lava. Bien. Do not bleach, no blanquear. Do not tumble, no caiga. Y cool iron, hierro chulo. Bien, estupendo. Esto, evidentemente, es otra muestra de una traducción mal hecha, ¿no? Porque las máquinas carecen del contexto del que sí que tenemos los humanos, ¿no? Al punto, to dot. Esto es una traducción del español hacia el inglés y, bueno, pues no deja de ser curioso, ¿no? O sea, no dice ninguna mentira, pero evidentemente el contexto no es el correcto. Y aquí lo mismo, made in Turkey, curiosamente la traducción al francés está bien hecha, pero la traducción al español, pues hecho en pavo. Se ha elegido, si había 2 posibilidades para la palabra Turkey, pues se ha elegido la que no era. Mala suerte o a saber qué. Esto es lo que a lo mejor, cuando hablamos de traducción automática, nos esperamos, ¿no? Nos esperamos que las máquinas metan la pata de esta manera y que nos ofrezcan o que recuperemos resultados de este tipo. ¿Pero qué es realmente la traducción automática? Pues fijaos, la traducción automática hoy en día, y este es un texto traducido automáticamente con el traductor DeepL, que imagino que todo el mundo conoce o al menos os suena, es un texto que si no nos fijásemos en el original y leyésemos la traducción, aquí tenemos algunas muestras de que esta traducción está hecha con un sistema de traducción automática neuronal, porque conjuga muy bien, o mejor dicho, forma muy bien las frases, la semántica de la frase es, si no correcta, o sea, si no perfecta, muy, muy correcta, y la ortotipografía es muy buena, que es algo que muchas veces los motores de traducción automática estadísticos fallaban muchísimo en la ortotipografía, y vemos una serie de cosas que, bueno, la inteligencia artificial aplicada a la traducción automática suele cometer errores que son difíciles de ver muchas veces, ¿vale? Fijaos, aquí he marcado en negrita algunas de las cosas que me han llamado la atención, que en este caso serían errores, de hecho esto habría que cambiarlo en cualquier caso, esto que está en negrita, pero fijaos, staff members, miembros del personal. Tú te pones a leer este texto y si no estás con los 5 sentidos abiertos y no te estás fijando mucho, esto podría pasar desapercibido perfectamente. Cada uno de los miembros del personal de no sé qué volvió de un viaje de esquí con síntomas de gripe. Esto, gramaticalmente, yo aquí no veo ningún problema. Ahora bien, estos términos, ¿no? O estas colocaciones, miembros del personal y viaje de esquí, pues quizá podríamos mejorarlos, ¿no? De hecho, si lo hubiéramos traducido desde cero, nosotros humanos, no hubiéramos traducido ni miembros del personal ni viaje de esquí. Si fuéramos buenos traductores, que se nos presupone a todos un nivel buenísimo. Otra de las cosas en las que falla la traducción automática, fijaos, aquí tenemos 2 expresiones, also y as well, que se han traducido con la misma palabra también. Y en este caso, la traducción automática ha decidido traducirlo porque son palabras que están suficientemente alejadas en el texto. La máquina no ha sido capaz de reconocer que esto en una misma frase no funcionaría en ninguno de los casos que hubiera 2 adverbios como también tan juntos en una misma frase. Y lo mismo, si no tenemos los 5 sentidos activados, esto se nos puede pasar con una facilidad pasmosa. We work with someone who has a compromised immune system. Y esto es algo que las compañeras y compañeros de traducción médica seguramente habrán empezado a ver, que la traducción médica muchas veces está plagada de calcos del inglés porque la literatura, o mejor dicho, la literatura científica e investigadora en español muchas veces está traducida desde el inglés o directamente los médicos y los especialistas y los investigadores
utilizan el inglés como lengua fuente y lengua franca, porque dentro de la investigación es así en prácticamente todos los campos, y cometen este tipo de errores que al final quedan asentados en el discurso, en este caso médico, o de divulgación científica, y esto es un problema, ¿vale? Entonces, bueno, en cualquier caso no sería el sistema inmunológico comprometido, sino que sería otro tipo de término. Lo mismo ocurre con spread of COVID, que ya sabemos que, bueno, aquí había un poquito de debate, sobre todo cuando surgió, es el COVID en masculino, es la COVID en femenino por la enfermedad del coronavirus, en fin, esto también había un poquito de debate. La RAE, a través de la Fundeu, se posicionó a favor de la COVID. Por tanto, bueno, esto en cualquier caso tendríais que consultar con el cliente a ver qué es lo que el cliente prefiere para estar seguras y seguros de lo que tenéis que poner, ¿no? Si el cliente lo prefiere en masculino o en femenino. Otro calcazo del inglés que a la máquina le ha parecido perfectamente aceptable. Feel free to work, no sé qué. Siéntanse libres de trabajar a distancia. Evidentemente, esto es un calco. No, gramaticalmente, de nuevo, las máquinas cuando funcionan con sistemas neuronales, gramaticalmente no suelen cometer errores, ya os digo, porque es una cosa que tienen muy afinada, gramaticalmente, sintácticamente suelen acertar muchísimo, pero evidentemente pues el estilo y esto es otro calcazo del inglés que este sí que puede que llame un poquito más la atención que el resto, pero aún así, si no tenemos los 5 sentidos activados, esto se nos pasa con una facilidad brutal. Os lo digo porque yo reviso para muchas agencias o realizo control de calidad de las posediciones, de los equipos de posedición, y me encuentro con este tipo de cosas día sí día también cuando ha pasado por una o por dos manos de poseditores. Entonces, es algo que la traducción automática neuronal nos hace sentir una comodidad o tener una confianza que muchas veces nos hace bajar la guardia y eso es muy, muy, muy peligroso, ¿vale? Y por último, pues esta otra que he marcado aquí, employers are definitely taking this seriously. Los empleadores definitivamente están tomando esto en serio. De nuevo, aquí puede que gramaticalmente sí que haya algún problemita porque no sería tomar, sino tomarse, ¿no? Sería reflexivo, pero bueno, ya os digo que evidentemente este texto necesita muchos cambios, pero no es lo que ocurría hace 5 o 6 años cuando teníamos pues, este tipo de aberraciones, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Repito, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna intervención, de verdad, activad el micro y preguntáis y hacéis comentarios, ¿ok? Aquí tenéis ejemplos de otros sistemas de traducción automática. El texto que tenéis en inglés es el primer párrafo yo estoy aquí señalando la pantalla como si me vierais, pero el texto que tenéis es el primer párrafo de este texto que hemos visto aquí, ¿vale? Traducido automáticamente por estos 4 motores de traducción automática. DeepL, Google Translate, Sistran y Bing, que es el traductor de Microsoft. Y Bing, por cierto, le está ganando terreno día a día a Google, a DeepL no tanto, pero a Google le está ganando terreno pasmoso porque los de Microsoft están invirtiendo una cantidad de millones de dólares en mejorar el traductor de Bing, que es una barbaridad, una pasada. Bueno, pues aquí tenéis simplemente para que veáis la diferencia que puede haber entre unos y otros. Estos 4 motores de traducción automática, yo aquí he puesto sistemas, pero en realidad son motores. Estos 4 motores de traducción automática utilizan los 4 sistemas de traducción automática neuronal combinados con sistemas de traducción automática estadística, ¿vale? Siguen utilizando o bebiendo de corpus grandísimos. Si la traducción estadística necesitaba corpus extensos, la traducción neuronal necesita corpus el doble de extensos, pero sigue basándose en corpus, ¿vale? Corpus alineados, obviamente. Y bueno, la diferencia puede ser notable de unos a otros, pero fijaos, el problema que teníamos aquí con lo del staff members, en Sistram
lo resuelven muy bien. En los 3 motores ponen miembros del personal, pero Sistran, fijaos que utiliza empleados, que sería el término que seguramente, si hubiéramos traducido esto como humanos, sin necesidad de las máquinas, hubiéramos optado seguramente, o lo ideal hubiera sido que hubiéramos optado por este término, ¿no? En el caso de viaje de esquí, bueno, pues ninguno de los 4, perdón, ha sabido darle una vuelta a esto. Seguramente nosotros, si hubiéramos tenido que redactar esto como humanos, hubiéramos puesto volvió de esquiar, seguramente, porque lo del viaje de esquí no deja de sonar un poco raro. Y bueno, aquí hay una serie de cositas que distinguen un motor de otro, pero para que veáis que la traducción automática está aquí. Tenemos que tener una vista de lince para pillar este tipo de errores y, bueno, pues está pisando fuerte en el mercado profesional de la traducción. Las empresas lo saben, las agencias de traducción lo saben y hay una serie de recomendaciones que os haré a continuación y de cosas que tenéis que tener en cuenta para que, perdonadme la expresión, pero no os timen, ¿no? No os vendan gato por liebre. Y una vez, claro, para introducir el siguiente bloque, ¿no? A mí me encargan traducir este texto con traducción automática. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que si una agencia os dice que quiere que traduzcáis con traducción automática, o mejor dicho, quiere que poseditéis con traducción automática y os da a vosotros libertad absoluta para que uséis un motor de traducción automática que queráis, sospechad. Sospechad porque seguramente esa empresa le dará exactamente igual la calidad que puedan llegar a tener sus textos al final. Y luego os contaré por qué digo esto y además no me tiembla la voz al decir esto y es una práctica muy habitual en el sector y desgraciadamente pues los traductores tenemos que luchar para erradicar ese tipo de prácticas, ¿vale? Si yo traduzco automáticamente un texto con un traductor automático y una agencia o una empresa me pide que lo posedite, para empezar yo tengo que saber qué es esto de la posedición, ¿no? Pues bueno, la posedición, y esto de nuevo es una definición propia, pero hecha a partir de una amalgama de 1000 definiciones más y seguramente habrá alguien que habrá definido la posedición exactamente igual que yo, porque igual que con la traducción automática, pues es algo tan simple y tan complejo como esto. Es la intervención humana sobre un texto traducido automáticamente por un motor o sistema de traducción automática integrado en un ordenador. Y cuando hablamos de integrado en un ordenador, no tiene por qué estar integrado en el vuestro, sino que aunque vosotros accedáis remotamente, es decir, a través de una interfaz web a este sistema o este motor de traducción, eso físicamente está en algún sitio. Eso está instalado en algún ordenador, en el ordenador de Google, en California o en el ordenador de DeepL, donde sea que lo tengan, en fin, eso está en algún sitio, ¿vale? Entonces, por eso se habla siempre de integrado en un ordenador o un programa informático que está instalado en un ordenador y al cual los usuarios acceden remotamente a través de un servidor cuya interfaz es una página web muy útil, muy, muy fácil de usar y que ya conocéis de sobra. ¿Cuál es el objetivo de la posedición de un texto traducido automáticamente por un motor? Pues es ni más ni menos que mejorar el resultado bruto generado por ese motor o sistema, pero eso sí, siguiendo unos parámetros determinados y una serie de reglas establecidas previamente con el cliente, ¿vale? Que eso es lo más importante y no tenéis que perder nunca de vista que los límites de la posedición os los tiene que poner el cliente, no vosotros, ¿de acuerdo? Ahora veremos por qué. Entonces, yo me encuentro ahora mismo en una situación en la que una agencia me ha pedido que posedite automáticamente un texto, que posedite un texto traducido automáticamente por una máquina, ¿vale? Por un motor de traducción automática. ¿Qué considero correcto y qué considero incorrecto? En una oración, ¿cuál es la mejor opción que debería elegir? ¿La que me da la máquina o una que yo sé que sería mejor? ¿Qué factores influyen en la toma de decisiones de este tipo, ¿no?
sobre todo decisiones traductológicas. Pues bueno, normalmente los estándares de calidad se basan en estos 3 criterios y no pueden ir, o sea, no se entienden estos criterios los unos sin los otros. Y ahora os voy a explicar por qué. Primero y principal, tenemos criterios de calidad. ¿Qué significa esto? Y estos criterios siempre van a depender del objetivo del cliente, ¿vale? No del vuestro, no os equivoquéis. Siempre van a depender del objetivo que tenga el cliente con ese texto. ¿Por qué? Si el cliente quiere que su texto tenga un nivel de calidad similar al de una traducción humana, habrá que intervenir de una forma en el texto, ¿vale? Si el cliente quiere que su texto simplemente se entienda, habrá que intervenir de otra forma en el texto, ¿vale? Estos son los criterios de calidad, es decir, en la calidad que el cliente quiere alcanzar con su texto final poseditado. ¿Quiere alcanzar una calidad humana? Pues habrá que intervenir más en el texto. ¿Quiere alcanzar una calidad inteligible, es decir, que simplemente que se entienda? Pues la intervención de ese texto, o la intervención en ese texto será bastante menor, ¿de acuerdo? Otro criterio de calidad en el que se basan muchísimo los clientes es la eficiencia. ¿Por qué? Porque si un cliente tiene una hora o te da una hora para traducir un texto, tú tienes que ser consciente de lo que puedes llegar a hacer en esa hora. O si un cliente te asigna, ya no es que tenga una hora para traducir el texto, sino que te asigna una hora de tiempo para traducir ese texto, ¿no? Para poseditar el texto, yo qué sé, 2000 palabras, ¿vale? Tú tienes que saber en una hora qué nivel de intervención puedes aplicar a ese texto. Y eso es el criterio de eficiencia. Si resulta eficiente esa traducción, esa posedición, perdón, la llevaríamos hacia adelante. Si no resulta eficiente desde el punto de vista de la calidad del texto, por eso son estos criterios que os decía que siempre se entienden el uno con el otro y no se entienden el uno sin el otro, ¿de acuerdo? Si un texto tiene una calidad tan baja que no resulta eficiente poseditarlo y resultaría mucho más cómodo para el traductor retraducirlo desde cero, olvidaos de la traducción automática, olvidaos de la posedición. Y esto con toda la honestidad y con toda la humildad, mejor dicho, del mundo, iríamos al cliente y se lo plantearíamos. Si el cliente tiene 2 dedos de frente, y aquí es algo que esto escapa escapa de nuestras manos, si el cliente tiene 2 dedos de frente y es un cliente bien, hará caso al profesional o al experto lingüista y si el experto lingüista, el profesional, recomienda que nos olvidemos en este texto de la traducción automática y optemos por una traducción humana desde cero, el cliente lo acepta, desechamos la posedición y nos encargan la traducción automática, perdón, nos encargan la traducción humana y nos pagan la tarifa de traducción humana y ya está. Pero el problema es que hay muchas veces que los clientes se empecinan en aplicar traducción automática a textos en los que la traducción automática no funciona bien por su temática, por su estructura, por su terminología y no resulta eficiente poseditarlos. Porque tardaríamos igual o más tiempo en poseditarlos que en retraducirlos, ¿de acuerdo? Y aquí entra el último de los criterios en los que se basan los clientes, que igual es el que cada vez está adquiriendo más peso, por desgracia, y es el criterio económico. ¿Qué ocurre? Si mi tarifa de traducción es un 100%, ¿vale? La tarifa que sea, me da igual. Cuando hablamos de porcentajes, los céntimos a los que tú cobres cada palabra me dan exactamente igual. Mi tarifa de traducción humana, mía, yo, de Roser, como humana, es el 100%, ¿de acuerdo? ¿Cómo establezco mi tarifa de posedición? Va a depender de muchísimas cosas y yo lo que os recomendaría es que no establezcáis una tarifa de posedición sin ver primero el texto traducido automáticamente, ¿vale? Porque os podéis llevar una sorpresa. Os pueden contar misa los clientes si quieren. No, es que yo esto lo he traducido con DeepL, pero es que le he metido las memorias de traducción y es que además le he metido no sé cuántos mil glosarios de tantos años que llevamos traduciendo esto. Y luego te encuentras con sorpresas bastante desagradables
Porque puedes haber dado, por la confianza que te ha dado el cliente, puedes haber establecido una tarifa bajita de posedición y después a ti no te sale rentable. Al único que le sale rentable aquí es al cliente. Y eso ya os digo que la banca siempre gana, ¿vale? Aquí en este caso, en el tema de la traducción automática, hay una serie de prácticas comerciales en el mercado que nosotros desde abajo como traductores tenemos que luchar muchísimo por conseguir unas tarifas dignas de posedición. Y a lo que iba. Si mi tarifa de traducción es un 100%, para que os hagáis una idea, la horquilla de tarifas de posedición es amplísima, porque puede ir desde un 80% de mi tarifa hasta un 30 o 35% de mi tarifa. Fijaos la diferencia que hay. ¿Y de qué depende? Depende nada más y nada menos de la calidad del producto bruto que os ofrezca el motor de traducción automática. ¿De acuerdo? Entonces, estos tres criterios siempre, siempre, siempre van a ir de la mano y no se van a entender el uno sin el otro. Una recomendación que yo os hago desde ya, tanto, por supuesto, cuando sean traducciones humanas, tenéis que aplicarlo, pero sobre todo cuando vayáis a traducir, cuando vayáis a poseditar un texto traducido automáticamente por una máquina, si es la primera vez que trabajáis para ese cliente o la primera vez que ese cliente utiliza ese tipo de textos en un motor de traducción automática, tenéis que hincharlo a preguntas, ¿vale? ¿Qué significa eso? A continuación veréis una serie de, os voy a hacer una serie de recomendaciones, pero tenéis que hinchar al cliente a preguntas porque no tiene que quedar nada al azar o que vosotros tengáis que ser los que tengáis que tomar la decisión, ¿no? Tenéis que preguntar con qué herramienta se ha traducido automáticamente. Si se ha traducido automáticamente con herramientas de traducción automática genéricas, como son Google, DeepL, Bing, Sistran, las que hemos visto antes, son todas genéricas, gratuitas, de acceso abierto, sospechad. Sospechad porque son traductores generalistas. Esos traductores automáticos están alimentados con textos de toda clase de tipologías textuales, temas, terminología, discursos. Entonces eso es un peligro, porque al final lo que se obtiene es una amalgama de estilos de redacción, de terminología, de sintaxis, de semántica. Entonces yo, al menos, la experiencia a mí me dice que si un cliente, sobre todo agencias de traducción, me encarga una posedición traducida automáticamente por un traductor generalista, yo de entrada desconfío, ¿vale? Eso no quiere decir que no haya agencias que utilicen estos motores para traducir. Por ejemplo, las agencias que se encargan de las traducciones de software tan importante como todo el software o todo el programario de Microsoft, utilizan el traductor automático de Bing, el de Microsoft, ¿vale? Pero lo utilizan combinado con sus pedazos de memorias de traducción que tienen millones y millones de segmentos de traducción traducidos y alineados y bien y revisaditos, además de glosarios y además de un muy buen control de calidad por detrás. Pero claro, cuando llega la agencia de turno, pequeñita, con pocos recursos, que no tiene suficientes recursos económicos, sobre todo para encargar que les creen o que les monten un motor de traducción automática propio, personalizado a sus tipos de texto y demás, y aún así optan por traducir automáticamente sus textos con estos traductores generalistas, yo desconfiaría, ¿vale? Sí que es cierto, disculpad que le doy un poquito. Sí que es cierto que muchas veces se hace esto, te dan un proyecto con una herramienta de traducción automática asistida, perdón, un proyecto de Trados, por ejemplo, con una API, que es un software chiquitín que conecta los softwares externos a algún servicio de Internet, en este caso la API de Google, por ejemplo, la API de DeepL, lo que hace es conectar tu interfaz de trados con los servidores de Google o de DeepL respectivamente. Entonces recuperan cada segmento traducido y te lo pegan en el cajoncito de la
del segmento de destino y, en fin, una maravilla. Tú allí pues editas y traduces y ya está. Muchas veces ocurre que estas empresas más pequeñitas o más humildes o con menos recursos económicos sobre todo, optan por este tipo de traducciones. Y eso es peligroso. Es peligroso porque otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta, y es la he puesto después en las recomendaciones que os doy si tenéis que trabajar como poseditores, es que no hay nada gratis, ¿vale? Y es una reflexión que después os comentaré, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero luego me gustaría que reflexionaseis al respecto y que lo comentásemos. Me encargan una posedición, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer, como os comentaba, es acribillar, por decirlo de alguna manera, al cliente a preguntas. Tenéis que tener muy, muy, muy claro qué tipo de posedición se espera de un determinado texto, ¿de acuerdo? Por resumirlo muchísimo, habría dos tipos de posedición, la posedición rápida y la posedición completa. La posedición rápida también se conoce en inglés como light posediting o gisting. El nombre es bastante transparente, es una posedición que se hace muy rápidamente. El objetivo principal es que el texto que obtengamos tras la posedición sea inteligible, es decir, que se entienda. Punto, pelota. Otro de los objetivos de este tipo de posediciones es aprovechar al máximo el resultado de la traducción automática. Solo se corrigen los errores más graves. Por supuesto, se corrigen los errores de semántica y de ortografía, pero no se modifica la gramática si es correcta, aunque no adecuada. Y aquí el estilo se sacrifica por completo, ¿vale? Por eso, en la traducción que os había enseñado antes, por eso os recalcaba, mejor dicho, tantas veces aquello de gramaticalmente esta frase es correcta. Y si nos hubieran encargado una posedición rápida, esa frase no la tocaríamos. Aunque el estilo sabemos que es horrendo, pero si un cliente paga una posedición rápida, tenéis que darle lo que quiere. Si quiere una posedición completa o una traducción humana, que la pague. Y ahí es donde tenéis que marcar la diferencia. Y no os tiene que temblar el pulso. Yo entiendo que es muy difícil decir que no a trabajos de traducción cuando estáis empezando. Os lo digo porque yo también he pasado por ahí. Como vosotros, salí de la carrera, me fui a un máster y me tiré de cabeza a la piscina de la traducción autónoma. Y al principio es muy difícil decir que no y ponerte límites a ti mismo laboralmente hablando, ¿no? Pero es algo que tenéis que tener muy en cuenta. Si un cliente os paga una tarifa de posedición rápida que puede ser un 30% de vuestra tarifa, es decir, si vuestra tarifa por palabra son 10 céntimos, que es una tarifa bien, habitual en las agencias buenas, si vuestra tarifa por palabra son 10 céntimos y el cliente os paga 3 o 2 céntimos por poseditar, le tenéis que dar lo que está pidiendo. Y eso es mucho más difícil que una posedición completa, porque marcarse límites a uno mismo cuando nos ponemos a revisar y cuando nos ponemos a poseditar es muy difícil. A veces nos tenemos que sentar, tenemos que poner las manos debajo del culo y sentarnos encima de las manos para evitar tocar cosas del texto, aunque nos puedan las ganas. Pero tenéis que marcar límites muy claramente. Si el cliente os pide una posedición rápida, tenéis que darle una posedición rápida. Ahora bien, aquí es donde tenéis que jugar vosotros con un tira y afloja con vuestros clientes. ¿Por qué? Porque si detectáis que ese texto que se va a publicar quedaría mucho mejor con una posedición completa o incluso con una retraducción humana, decidlo. Pero a los clientes no les interesa que se lo justifiquéis porque yo lo valgo, ¿vale? Porque sí, por mi carbonita. No, quieren datos. Entonces, como el texto vosotros lo tenéis, podéis justificar con datos al cliente diciéndole que, mira, si tú traduces este texto, si poseditas este texto con una posedición ligera, posedición rápida, quedará así. En cambio, si lo poseditamos de forma completa, quedará así. Y
Si lo tradujésemos desde cero, como humanos que somos, y con un estilo adecuado, correcto, bonito, quedaría así. Si al cliente le importa 3 pimientos como quede el texto, no bajará del burro y os seguirá diciendo que posedición rápida y que 3 céntimos para ti. Pero hay muchas veces que los clientes reflexionan y sobre todo cuando son textos que se tienen que publicar, que tienen que servir de escaparate sobre su marca o sobre su repercusión en Internet, muchas veces reflexionan y dicen, vale, pues posedición completa, te voy a pagar el 70% de tu tarifa. Ah, pues ya son 7 céntimos. Si tu tarifa eran 10, son 7. O te voy a pagar el 60, el 50, que también está dentro de esta horquilla, ¿vale? Para la posedición completa estaríamos en una horquilla entre el 50, 55, o sí, 45, 50 y 80% de la tarifa, ¿vale? Convencemos al cliente de que nuestro texto necesita una posedición completa o directamente el cliente nos pide una posedición completa. También es conocida como full post editing en inglés y en este caso, si lo comparamos con la posedición rápida, se necesita bastante más esfuerzo por parte de la poseditora y aún así se aprovecha al máximo el resultado de la traducción automática. Porque no os engañéis, el objetivo básico de la posedición es, en cualquier caso, aprovechar al máximo la traducción automática. Y esto es algo que hay que hacer mucha pedagogía con los clientes, tanto directos como con agencias. Si a ti el estilo de redacción, porque al final son máquinas que redactan, ojo, son máquinas que utilizan redes neuronales, inteligencia artificial y redactan texto. Entonces, si el estilo de ese texto redactado no te gusta porque, como comentaba antes, es una amalgama de tropecientos millones de corpus, de textos, y al final el estilo es una cosa totalmente ecléctica que no concuerda nada bien con el estilo de tu marca o de tu empresa o de tus textos, si el cliente no está de acuerdo con ese estilo y no quiere aprovechar al máximo el resultado de la traducción automática, posiblemente no le convenga utilizar traducción automática. Y eso es algo que los clientes no siempre tienen en cuenta, sobre todo, como os comentaba, empresas un poquito más pequeñas, con menos recursos o que están dispuestas a pagar menos recursos por traducir. Luego se gastan, y esto es algo que me da muchísima rabia y es a veces políticamente incorrecto, pero luego se gastan un dineral en diseñar un logotipo o una página web y se gastan poco dinero en traducir sus textos. Y no hace falta que nos vayamos muy lejos, ¿eh? Solo hace falta echar una vistacita rápida, un vistacillo rápido en Amazon. Amazon se gasta un dineral en marketing, se gasta un dineral en diseño, se gasta un dineral en campañas. Se gasta bien de dinero, por decirlo así, en sus páginas web, sus portales y demás. Y después, aquello que los usuarios utilizan más, o al menos la mayoría de usuarios utilizamos más, que son los comentarios de otros usuarios, lo traducen automáticamente y lo revisan. Y claro, te encuentras de cada descripción dentro de las recomendaciones de los propios clientes o del feedback o de los comentarios recibidos por un producto. Eso yo no lo entiendo, ¿vale? Pero eso es algo, eso es algo que tengo ahí una espinita clavada y no tenéis por qué opinar lo mismo, pero es algo que yo de verdad sigo sin entender y no le encuentro ningún tipo de lógica. Entonces, en el caso de que un cliente, pues eso, da mucha rabia porque a veces invierten mucho dinero en algunas cosas y en otras, como son sus textos, que al final no dejan de ser un escaparate más de sus marcas, los dejan como un poco de lado, ¿no? Entonces, es algo que llama un poco la atención. Y volviendo al hilo, que me lío, en la posedición completa, si lo comparamos con la rápida, se realizan cambios bastante más profundos que en la rápida, porque en este caso sí que se corrige la semántica, la ortografía y la gramática. Y además también se corrige la terminología clave. Si el cliente quiere que se siga determinada terminología, tenemos herramientas de control de calidad que pueden hacer este trabajo mucho más fácil y mucho más cómodo, pero
En cualquier caso, si el cliente quiere que sigamos una determinada terminología, sería algo que en la posedición completa deberíamos tener en cuenta y revisar. No obstante, aquí el estilo también suele quedar en un segundo plano. Y os digo, os repito, si una agencia, un cliente, una empresa está conforme con el estilo de redacción del sistema de traducción automática, adelante. En cuanto os pidan revisar el estilo de esa redacción, ya no estáis poseditando, estáis retraduciendo, ojo, ¿vale? Y seguramente aquí sea donde entran los criterios de calidad que veíamos antes. Aquí entrará el criterio de calidad del texto si el estilo que obtenéis en bruto no es el que el cliente quiere. Entrará el criterio de la eficiencia. Si tenéis que retraducir el texto porque el estilo, de nuevo, no es el que el cliente busca, esto no os va a resultar nada eficiente. Y si tenéis que retraducir esto porque el estilo al cliente, de nuevo, no le parece bien, pero aún así os ha pagado una tarifa de posedición completa y estáis retraduciendo, económicamente a vosotros no sale rentable, ¿vale? Entonces, es algo que tenéis que tener muy en cuenta. Y aquí, entendedme cuando os digo estas cosas, porque parece que esté sentando cátedra, pero en absoluto. O sea, esto es un proceso, sobre todo un proceso mental, al que no es nada fácil llegar, ¿vale? Yo he llegado a estas conclusiones después perdonad la expresión, de mogollón de porrazos y darme con una pared de morros y otra vez y otra vez y otra vez hasta que te vas dando cuenta de estas cosas, ¿no? Y sobre todo muchísima formación, muchísimos cursos sobre posedición, sobre traducción automática, entender cómo funcionan los motores y sobre todo intentar entender las necesidades del cliente, ¿vale? Y muchas veces hacemos trabajos de asesoramiento lingüístico que no están pagados, pero que al final el cliente nos los agradece, ¿no? Si tú a un cliente le haces ver que no necesita una posedición rápida, sino que necesita una posedición completa, o al revés, imagínate que lo único que necesita es entender lo que dice ese texto o traducir comunicaciones internas. Pues a lo mejor le puedes decir al cliente, oye, no te gastes el dinero en una posedición completa porque con una posedición rápida para traducir estos informes internos de la empresa que van a ir de un funcionario a otro o de un empleado a otro, pues solamente con una posedición rápida sería suficiente. Eso los clientes lo agradecen, ¿vale? Y, bueno, pues tenéis que empezar también a poder ser capaces de ofrecer ese tipo de asesoramiento lingüístico, ¿vale? ¿Alguien ha escrito algo en el chat? Sí, es que no sé si estás viendo el chat, pero bueno, yo había comentado que casi que la parte del estilo ya es parte de la traducción humana, entonces sería más un trabajo de corrección o incluso retraducción. Claro, si el estilo de la traducción automática o el estilo del resultado bruto del motor automático, del motor de traducción automática, no es el que el cliente busca y os toca retraducir, olvidaos de poseditar, es decir, decídselo al cliente o si en el caso de que el cliente quiera que cambiéis el estilo, reclamad la tarifa que corresponde, porque una posedición nunca tendrá en cuenta el estilo, ¿vale? Sí que es cierto que si es un estilo muy rocambolesco y con unos cambios mínimos se puede evitar, pues lo hacéis. Pero si el estilo total del texto, de las oraciones, de la frase, por ejemplo, me viene a la cabeza un artículo científico, ¿vale? Redactado con un discurso académico, que es un tipo de discurso que se aleja muchísimo del discurso que pueda llegar a formar Google Translate o DeepL, ¿no? Por ejemplo. En este caso, es poco probable que las máquinas puedan llegar a acertar el discurso académico correctamente de un artículo de investigación, ¿de acuerdo? En ese caso, si el cliente quiere un estilo de redacción académico con lenguaje y discurso académico y os pide una posedición, o bien le decís que no, que lo vais a traducir desde cero, o bien le cobráis una posedición al 95% de vuestra tarifa, si tenéis que tocar tanto el estilo, ¿vale? Entonces sí, es lo que comentaba la compañera, creo que es Ana, ¿no? Si no me equivoco. Sí. No sé si habéis dicho algo más en el chat. ¿Alguien ha dicho algo más? Era eso. No, solo he comentado yo eso. Vale, pues es eso, o sea, tenéis que ser muy conscientes. Y yo aquí
repito, y entiendo que es muy difícil poner límites y es muy difícil decir que no cuando estáis empezando y estáis ávidos y ávidas de proyectos y de traducir y de ponerse a trabajar y bueno, me da igual porque por esa tarifa trabajo, no tengo gastos importantes, no tengo una hipoteca o no tengo un alquiler o no me tengo que comprar un coche o no tengo un bebé al que alimentar, yo qué sé, este tipo de cosas de gente adulta, ¿no? Entonces, cuando tenemos que basar nuestras tarifas según nuestros gastos, necesitamos tarifas dignas para poder llegar a final de mes y para poder trabajar dignamente. Entonces, bueno, pues aquí yo entiendo que sea muy difícil decir que no, porque a veces son volúmenes muy grandes de palabras que nos resultan rentables y demás, pero rentables en tiempo sí, pero rentables económicamente es la lucha constante, ¿vale? De los poseditores. Entonces, bueno. Lo último que quería comentar sobre la posedición completa es que, como os comentaba, si el cliente os pide una terminología clave, pues será muy importante revisar la terminología, la coherencia terminológica y entre segmentos. ¿Qué significa esto? Las personas que trabajéis con sistemas de traducción automática, perdón, catapum, sistemas de traducción asistida, como puede ser Trados, sabréis lo importante que es el control de calidad en estas herramientas. Porque si tenemos un texto en el que el mismo segmento aparece 2 veces y lo estamos poseditando en Word, si tenemos buena memoria y estamos muy concentrados, seguramente nos acordaremos de que ese segmento me ha aparecido hace 2 páginas y que lo he poseditado de esta manera. Pero si voy traduciendo como una bala o, aunque esté súper concentrado y vaya a un ritmo bien, no tengo por qué acordarme de que exactamente ese segmento me ha aparecido igualito hace 2 páginas, quizá lo posedite de forma distinta, ¿vale? Entonces, eso es algo que en una posedición completa deberíamos tener en cuenta. Por eso es muy, muy, muy habitual cuando poseditamos, sobre todo con posediciones completas, que se combine la traducción automática con la traducción asistida o como mínimo que se combine la traducción automática con herramientas de control de calidad. Si no queréis dentro de las TAO, ¿no? Las de traducción asistida como MemoQ, Trados, etcétera, externas. Xbench, Verifica, hay un montón en el mercado y muy buenas, ¿vale? Entonces, bueno, esto simplemente para que lo tengáis en cuenta. Que aquí en este caso la coherencia terminológica y entre segmentos, la coherencia dentro del texto sigue siendo muy importante, ¿vale? Como en las traducciones humanas. No sé si conocéis a esta empresa, Taus, es un proveedor de traducciones, bueno, es un proveedor de sistemas de traducción automática, de formación para poseditores. Tiene un curso de posedición muy bueno, un pelín caro, me parece a mí, para los contenidos que tiene. Yo lo hice hace bastantes años y estaba bien. Ahora sé que han mejorado bastante. Me sigue pareciendo un poco caro, pero si queréis, porque son 3 módulos de curso y creo que valía 100 euros cada curso. Bueno, para los contenidos que tienen no está mal, pero para el feedback que recibes, pues quizá por ese precio esperes algo más, ¿no? O al menos yo, que a lo mejor es que soy muy exigente. Pero si alguien quiere ahondar más y quiere formarse como poseditor o como poseditora, esto es una buena manera de empezar. SDL, la empresa que comercializa Trados, también ofrece un curso de posedición que es bastante bueno porque aquí sí que recibo bastante más feedback. Yo esto también lo hice hace unos años y está bastante bien. Es bastante más caro que el de Taus, por eso lo que se espera es mayor y a mí me dio la sensación de que yo sí que me dio la sensación de haberlo aprovechado mejor que el de Taus. Pero bueno, esto ya son impresiones personales. La cuestión es que Taus es una empresa que además estudia la interacción entre el humano y la máquina. En este caso, cuando hablamos de máquina, hablamos de traducción automática, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de Big Data, o sea, esta gente maneja una cantidad de datos
y siempre van un paso adelante en el futuro de la traducción y del sector de las lenguas y de la inteligencia artificial. Y es muy interesante porque tienen una serie de informes que publican periódicamente, de talleres. Sobre todo los informes son interesantes porque publican el estado de la cuestión. Y una de las cosas que publicaron hace unos años, hace unos cuantos añitos, pero que ya por eso os digo que son súper visionarios, y la primera vez que hablaron de calidad similar o igual a la traducción humana, creo que fue a principio o a mediados de los años 2010, ¿no? O sea, 2010, 2011 o así, fue cuando empezaron TAUS a hablar de calidad similar o igual a la traducción humana. ¿Cómo define TAUS esta calidad? O sea, cuando hablamos de esta calidad es sin intervención humana, ¿vale? Es decir, el resultado bruto de la traducción automática, podemos considerar que el resultado bruto de la traducción automática es similar a la traducción humana cuando es comprensible, es decir, el usuario final entiende perfectamente el contenido del mensaje o inteligible. La traducción es precisa, es decir, comunica exactamente lo mismo que el texto original. Estilísticamente es correcta, aunque el estilo no sea tan bueno como el que pueda lograr un traductor humano nativo. Y la sintaxis es normal, o sea, es buena, y la gramática y la ortotipografía son correctas, ¿vale? Si un texto traducido automáticamente por una máquina cumple todos estos requisitos, podríamos considerar que la calidad de esa traducción es similar o igual a la traducción humana. Y esto, señoras y señores, es una realidad, ¿vale? Hay muchas veces, hay muchos tipos de textos en los que esto ocurre. Y esto hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Cuando hablamos de calidad similar a la humana, olvidaos del traductor de Google, del traductor de DeepL, del traductor Sistran, Bing, me da igual cuál. Olvidaos de esto. Cuando hablamos de traducción similar, o sea, de calidad similar a la traducción humana, nos estamos refiriendo a motores de traducción entrenados específicamente para un lenguaje o un tipo de texto. Un caso de éxito que lleva rodando desde los años 80 es el caso de Meteo. Y es algo que se ha estudiado hasta la saciedad, pero funciona de fábula. ¿Por qué? Porque Meteo es un sistema de traducción automática que traduce únicamente partes meteorológicos. Si os fijáis en un parte meteorológico, cuando escuchéis la radio o la tele y sea el momentito del tiempo, los 3 minutos que le dedican al tiempo, pensad en la estructura de las frases. Son frases cuya estructura es muy, muy, muy repetitiva. Los climas tienen al final una serie de características que se repiten cíclicamente. Los fenómenos meteorológicos están muy bien descritos y muy bien definidos. Todo eso alimenta textualmente estos motores, este motor, y el gobierno canadiense de la región de Quebec, en la que sabéis que se habla tanto inglés como francés, optó por instaurar este motor de traducción automática, que ya os digo que solamente traduce partes meteorológicos. No le metas un contrato porque te va a sacar a saber qué, porque no está entrenado para traducir contratos, pero los partes meteorológicos los traduce a la perfección y prácticamente no necesita revisión por parte del humano. ¿Por qué? Pues porque lleva 40 años traduciendo lo mismo, ¿vale? Entrenando el motor con el mismo tipo de textos. Y al final, a base de repetición y a base de este entrenamiento, los motores al final terminan adquiriendo una calidad muy alta. De ahí que lo mismo ocurre, por ejemplo, con el traductor de Microsoft, pero el que utiliza Microsoft propio para sus proyectos, ¿vale? Y aquí os hablo en primera persona porque estoy muy involucrada en estos proyectos y lo veo día a día. Es un traductor que se basa en la inteligencia artificial y en el traductor de Microsoft, de Bing, que tenéis a disposición del público. Pero además integra otra serie de estadísticas y reglas neuronales y sistemas neuronales
que hace que este sistema de traducción automática funcione muy bien con los textos de Microsoft. Microsoft tiene una terminología muy concreta, tiene una serie de estructuras gramaticales y estructuras sintácticas muy concretas, y el motor lo sabe, y el motor aprende de eso. Y a base de este aprendizaje, al final, el resultado es cada vez mejor. Y eso no significa que, en este caso sí, no haya que revisarlo, ¿vale? Siempre se revisan las traducciones automáticas de Microsoft, pero son traducciones automáticas que necesitan muy poca revisión, aunque la calidad se espere muy buena y se considere una posedición completa, porque la intervención en el texto tiene que ser elevada si es necesario, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que este sector de las lenguas está ganando muchísima fuerza. Es una pena que las universidades no, o los programas de traducción e interpretación, los planes de estudio, no presten toda la atención que se merece la traducción automática. Muchas veces también el rechazo por parte de los profesionales o por parte de los docentes no ayuda a que esto sea así, pero sobre todo por desconocimiento, ¿vale? Porque seguimos arrastrando el concepto de la traducción automática a menudo monstruo nos va a quitar el trabajo, no sé qué, no sé cuántos. No, en absoluto. Simplemente los perfiles están cambiando, los perfiles profesionales, tenéis que ser conscientes de ello, tenéis que ser conscientes de que cuando entréis en el mercado laboral dentro de 1, 2, 3, 4 años, los que sea, esto van a ser perfiles laborales que van a ser muy demandados y simplemente tenéis que ser conscientes, ¿vale? Y tenéis que saber a qué os enfrentáis solamente. Entonces, bueno, estaría bien que en las carreras, en los grados de traducción, se le prestara un poquito más de atención. Y esto es algo que digo con la boca muy pequeña porque es una opinión personal y de nadie más, ¿eh? Y ya prácticamente para terminar, recomendaciones sobre traducción automática y posedición. Y esto son cosas que me gustaría que os grabaseis a fuego así en vuestras cabezas de futuros traductores y traductoras. No uses traducción automática si tienes que retraducir el texto porque el resultado sea inteligible o no se pueda aprovechar, ¿vale? Es lo que comentaba antes. Si os veis a vosotras mismas retraduciendo el texto, échate el freno, hablad con el cliente y decidle, oye, estoy teniendo que retraducir todo esto. Si quieres lo retraduzco, pero págamelo. Y si no, pues no lo voy a retraducir y voy a intervenir en el texto lo justo y necesario, ¿vale? No uses motores de traducción automática generalistas como Google Translate, DeepL o Bing de forma indiscriminada. Esto no significa que no haya que usarlos, ¿vale? Pero no los uséis de forma indiscriminada porque, os recuerdo, son generalistas. Y en las conclusiones os diré por qué. No utilices traducción automática con textos que no se prestan a ser traducidos de forma automática. Hay textos que está demostrado que no funcionan demasiado bien con la traducción automática, como pueden ser textos más creativos, textos sobre marketing, textos literarios, textos audiovisuales, aunque audiovisuales depende, porque hay veces en los que y esto sí que es un estudio que leí hace poco y me pareció muy interesante, una serie de documentales muy técnicos que se tradujeron por parte de un humano, pero una vez estaban traducidos por parte de un humano y demás, se tradujeron automáticamente. Se hizo una comparativa y la verdad es que, dado que el discurso no era un discurso como sí que nos podemos encontrar en traducción audiovisual muchas veces, de un discurso espontáneo y demás, sino que era un discurso que estaba pues muy técnico, con frases muy bien definidas y demás, la traducción automática sorprendentemente funcionó bastante bien. Otra recomendación, no poseéis traducciones automáticas si no resulta productivo ni resulta rentable, ¿vale? Como os decía, si veis que pedís una muestra del texto traducido para poseditar y veis que os va a costar más, como os decía antes, si os asignan 1 hora para traducir ese texto y veis que os va a costar 3 horas, esto no resulta ni productivo ni rentable, se lo decís al cliente. Si el cliente tiene 2 dedos de frente, os asignará las horas que correspondan o os asignará la tarifa que corresponda. Y si no, pues os limitáis a darle lo que os está pidiendo, ¿vale? Y en muchos casos, si de nuevo el cliente pues tiene
la cabeza donde la tiene que tener, seguramente os pedirá que eso lo mejoréis de alguna manera y ahí es cuando ya tendréis que apretar con las tarifas y demás. Más recomendaciones. Ten en cuenta que no todos los motores de traducción automática ofrecen los mismos resultados ni de la misma calidad. Lo habéis visto en una de las diapositivas del principio cuando hemos comparado los 4 motores de traducción automática. Ninguno de los 4 textos era igual y sí que es cierto que eran muy parecidos, pero no tiene por qué, ¿de acuerdo? Hay algunos motores que están más entrenados. Por ejemplo, el motor de DeepL está muy entrenado con todas las traducciones de la Unión Europea, del Consejo, etcétera, y funciona un poquito mejor para las traducciones más administrativas y jurídicas que el traductor de Google, ¿vale? Porque depende de los textos de los que en los que se base o de los que haya aprendido, ¿vale? Más recomendaciones. La calidad final que se espera de una posedición no es necesariamente la misma que la de una traducción humana y esto es algo que tenéis que tener muy en cuenta. Si el cliente quiere una calidad similar o igual a la traducción humana, que la pague. Si no quiere y le va bien una traducción automática poseditada con una posedición ligera o rápida, que pague eso. Si quiere una posedición completa, que la pague. Tenéis que saber qué es lo que os pide el cliente y qué es lo que tenéis que ofrecerle. Y muchas veces, por lo que os comentaba antes, el propio desconocimiento, la propia ignorancia sobre la traducción automática y la posedición hace que nuestros clientes nos pidan cosas que realmente no son las que nos quieren pedir. Y ahí es donde nosotros entramos como profesionales de la traducción automática y de la posedición, ¿de acuerdo? En asesorar, aconsejar a los clientes sobre qué sería lo que les convendría más por, pues yo qué sé, simplemente económicamente o por su tipo de texto, etc. Y por último, acuerda siempre de antemano con el cliente la calidad que se espera obtener de la posedición y, sobre todo, ajústate a sus instrucciones. Y de ahí, por eso os decía que muchas veces nos tenemos que sentar sobre las manos y refrenar nuestras ganas, nuestros instintos más primarios de revisar, corregir y meterle mano a un texto, ¿vale? ¿Por qué? Porque si un cliente, repito, te pide una posedición rápida, tienes que dar una posedición rápida. Y yo esto os lo digo por experiencia propia, a mí me cuesta mucho más una posedición rápida que una posedición completa, porque estamos acostumbrados a buscar siempre la máxima calidad, a perfección en nuestros textos, etcétera, y quedarnos en una calidad bastante pobre o bastante normalita es más difícil de lo que podamos pensar. Entonces, saber hasta dónde está la línea entre esto lo modifico o esto no lo modifico, eso a veces nos hace perder tiempo de estar pensando y de estar dudando en una frase y es algo que quizá con una posedición completa o simplemente con una traducción humana eso no ocurriría, ¿vale? Por último, 3 conclusiones que he sacado yo a lo largo de los años que llevo poseditando y después de la formación que he recibido como poseditora, y es que para saber poseditar tenéis que saber revisar traducciones, ¿vale? Y para saber revisar traducciones tenéis que saber traducir. Y aquí me faltaría el adverbio bien. Para saber poseditar bien es necesario saber revisar bien. Y para saber revisar bien es necesario saber traducir bien, ¿vale? Esto no significa que si yo sé traducir, sé revisar, y si sé revisar, sé poseditar, ¿vale? No funciona a la inversa. Pero sí que tenéis que tener consciente que las competencias que se esperan de un traductor no son las mismas que se esperan de un revisor, ni son las mismas, por supuesto, que se esperan de un poseditor, ¿vale? Entonces son competencias profesionales distintas, traductológicas también, y tenéis que ser conscientes de ello, ¿vale? Otra conclusión, y esto me parece súper importante, es que no es lo mismo la falta de errores que la presencia de aciertos. La presencia de aciertos la tenemos los humanos, ¿vale? La falta de errores la pueden tener las máquinas. Y como veíamos antes, tú puedes tener una frase que gramaticalmente, sintácticamente, ortotipográficamente es correcta, y es decir, no tiene errores, pero eso no significa que tenga aciertos. Los aciertos los incluimos los humanos y eso es por lo que vosotros tenéis que reclamar tarifas dignas. Si vosotros queréis, si un cliente quiere que sus textos tengan aciertos,
que haya presencia de aciertos en sus textos, es lo que os tienen que pagar. O bien con una traducción humana o bien con una posición completa, ¿vale? Pero esto, tenedlo muy en cuenta. Y por último, si no eres capaz de distinguir una traducción humana, perdón, una traducción automática de una traducción humana, seguramente tengas ante tus ojos inteligencia artificial, ¿vale? Y esto, también hay muchísimos estudios que lo demuestran de encuestas que se hacen a traductores profesionales en los que se ofrece una serie de oraciones en inglés o párrafos en inglés y una serie de traducciones al español. Y el traductor tiene que marcar si esa traducción cree que la ha hecho un humano o cree que la ha hecho una máquina y está sin poseditar. Y es muy curioso, y esto ocurre con lenguajes muy controlados y no ocurre así a la ligera y porque sí, pero cuando se ha hecho este tipo de estudios, muchas veces las conclusiones es que en determinados textos y determinados lenguajes y determinada temática, y según el motor de traducción automática, obviamente, muchas veces no somos capaces de distinguir lo que ha hecho una máquina de lo que ha hecho un humano. Y eso es inteligencia artificial pura y dura. Entonces, es algo que también tenéis que tener en cuenta, no deja de ser llamativo, pero tenéis que ser conscientes de ello, ¿vale? Os he preparado unas prácticas, pero antes de ello, me gustaría que, si tenéis dudas, por supuesto, que las resolviéramos y que planteéis cosas que queráis plantear, problemas. Abrid los micros. Voy a poner el mic un momentín y así os veo. Bueno, solo veo a Ana, pero si tenéis alguna cosilla, comentadla. Venga, que estoy segura de que tenéis dudas y cosas que os gustaría saber sobre la traducción automática, posedición, algo que no haya quedado claro. ¿Alguien ha levantado la mano? Mar, adelante. ¿O ha sido sin querer? Porque la ha bajado enseguida. Bueno, jo per el xat, no és cap dubte, però havia dit per el xat, bueno, esto que has comentado de la traducción audiovisual de los documentales, que sí que puede funcionar bastante bien. Nosotros con Nuria hicimos un fragmento de 1984 que era bastante técnico y yo pues hice mi traducción humana primero para no sugestionarme y después lo puse también en traductor automático y la verdad es que casi el traductor automático lo hizo mejor que yo porque sí que era muy técnico. Así que, grosso modo, como conclusión, cuanto menos creativo es el texto, pues más bien funciona, supongo yo. Eso sí que es cierto, ¿eh? Aquí dos puntualizaciones. Lo que dice Ana, toda la razón del mundo, cuanta más creatividad en el texto, seguramente funcione peor con la traducción automática. Ojo con estas pruebas porque este tipo de novelas, estas novelas que son tan famosas, tan extendidas y tal, también están incluidas en los corpus de los que beben los traductores automáticos. ¿Vale? No sé hasta qué punto eso habrá podido ser un sesgo, habría que verlo, habría que preguntarle al señor de Google que habrá metido ahí los textos si ha tenido en cuenta las traducciones que se han hecho de esta novela de Orwell y de muchas tantas, pero seguramente sí. Seguramente sí. También hay corpus de traducciones literarias y demás que evidentemente también están incluidos en estos corpus de los que bebe Google Translate y DeepL y demás fauna. Más cosas, venga. ¿Nadie más tiene nada que comentar? ¿Estáis ahí, por cierto? Porque como nadie se ha activado la cámara, a lo mejor estoy yo sola aquí hablando con Ana. Bueno. Roser, Dime. mi duda es hasta dónde está el límite de separar lo que habías comentado de cuando consideramos que tiene que ser una parte de la traducción, o sea, una posedición o una traducción en la que tenemos que intervenir. Imagino que quieres, o sea, te refieres a hasta, o sea, ¿cuándo le recomendarías al cliente
una traducción humana o cuándo le dirías, vale, sí, acepto la posición? ¿Es eso lo que preguntabas? Exactamente, sí, exactamente. ¿Dónde se establece el límite de decir, vale, esto hace falta que yo intervenga o no? Vale. En primer lugar, muchas veces esto va a venir marcado por el propio cliente, ¿vale? Sí que es cierto que en muchos casos, cuando los clientes ya tienen experiencia en este tipo de sistemas y de traducciones, simplemente son conscientes de que sus traducciones están traducidas automáticamente, son conscientes de la calidad que tienen y piden al poseditor una posedición completa y tú como poseditor sabes cómo tienes que intervenir y demás. Esto no ocurre de la noche a la mañana, ¿vale? Hay que formarse, hay que traducir o hay que poseditar muchísimos textos y hay que recibir sobre todo feedback, ¿vale? Es igual que ¿cómo aprendes a traducir? Pues traduciendo y recibiendo feedback de otra persona que sepa y que te dé o que te haga ser consciente de tus errores, ¿no? Y con la posedición ocurre lo mismo. En el caso de poder llegar a asesorar a un cliente sobre esto, sí que es cierto que cuando a ti te piden una traducción, una posedición completa, y aunque sepamos que la posedición completa requiere muchísima intervención, más que la posedición ligera o rápida, pero aún así te veas retraduciendo frase a frase, quizá ese sea el límite, ¿no? Si tú te ves redactando de nuevo las frases porque realmente el estilo es una cosa macarrónica y es una cosa que no se entiende, ahí es cuando quizá sí que tendrías que decirle al cliente, oye, mira, esto no hay por dónde cogerlo y deberías o bien buscarte otro motor de traducción automática, porque a veces puede ser que simplemente el motor de traducción automática no esté funcionando bien o no lo hayan entrenado correctamente o a saber. O simplemente decirle al cliente que te paga una traducción humana. Lo que pasa es que no es fácil, ¿eh? Establecer esta línea, no es nada fácil. Entonces, bueno, pues ya os digo, es sobre todo formaros. Si queréis traducir o trabajar en este ámbito, yo os recomiendo que os forméis. Hay, como os comentaba, Taus tiene los cursos de posedición, SDL también tiene cursos de posedición, las asociaciones profesionales de traductores ofrecen periódicamente cursos sobre o talleres sobre posedición que amplían muchísimo más sobre todo esto que estoy diciendo yo así aquí, ¿no? Algunos incluso incluyen prácticas con feedback y demás. Entonces, bueno, pues si os interesa el tema, yo sí que os recomendaría, antes de tiraros a la piscina de la posedición en el mercado profesional, que os formaseis, porque si no os podéis llevar alguna que otra sorpresa desagradable, sobre todo a la hora de valorar el tiempo necesario que tenéis que emplear para poseditar un texto o la tarifa que tenéis que pedir y eso, pues eso es un poco peliagudo, pero estamos ahí. Vale, y otra pregunta a raíz de eso, ¿los cursos más o menos cuánto suelen durar y cuánto suelen costar? Así alrededor, más o menos, para tener una idea. Pues mira, el curso de Taus y el curso de SDL son dos cursos que son totalmente asíncronos, es decir, tú pagas, te dan acceso a la plataforma y durante unas semanas o unos meses puedes ir repasando todos los vídeos que tienen y puedes ir haciendo los ejercicios. No sabría decirte. Los talleres que se organizan por parte de las asociaciones profesionales sí que suelen durar pues una tarde o 2 sesiones, ¿no? Por ejemplo, SETRAT dentro de un mes o así organiza un ciclo de traducción automática con 2 talleres que imparte Rocío Serrano, si no la conocéis, Azote Ortográfico en Twitter, es una experta y una comunicadora excelente, poseditora buenísima y imparte precisamente un taller de traducción automática dividido en dos sesiones, ¿vale? Si queréis os puedo pasar después el enlace por aquí, no sé si está ya publicitado o no, pero bueno. En cualquier caso, estad atentos a las asociaciones, a las redes sociales de ASETRAT, de Aptic, que también son muy activos, de la Sarsa, de Agapeti, las asociaciones profesionales, vaya, son las que suelen dar este tipo de formación muchas veces, ¿vale? Y varía mucho de una a otra y del tipo de taller que se prepare. Pero bueno, en el caso de los de Taus, ya os digo, son totalmente asíncronos y creo que eran 3 módulos que valían 100 euros cada uno,
los puedes contratar por separado y, en fin, yo no me llevo comisión de TAUS, ni nada, pero simplemente os hablo porque es un curso que yo también hice y me pareció que estaba bien, estaba bastante completo, pero no me daba el feedback que yo hubiera esperado, quizá. Simplemente. A lo mejor es que yo esperaba más feedback por su parte. Vale, gracias. A ti, Miriam. Más cosas, venga. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosilla más o pasamos directamente a la práctica esta que os he preparado muy rápidamente, solamente para que lo veáis? Si queréis os dejo por aquí de nuevo el enlace, por si os habéis conectado más tarde. Este es el enlace a la presentación que habéis estado viendo, ¿vale? Poned esto directamente en el navegador y aquí en la última página veréis que tenéis una serie de enlaces. Uno de ellos es la fuente del artículo original que os había preparado para traducir. Es precisamente esto sería una meta traducción automática porque es un texto sobre idiomas que desafían la traducción automática, ¿no? Y es un artículo que se publicó hace un par de días en la BBC, me pareció súper interesante y bueno, pues os lo traía aquí para que lo viéramos. Había hecho alguna que otra prueba y la traducción automática ha pegado unos cuantos patinazos y unos cuantos tropiezos divertidos con esto. Así que, bueno, esta es la fuente, simplemente para que lo tengáis. Y si pincháis aquí, os iréis a descargar un Word, que es precisamente este que os he dejado aquí. Y lo que yo os iba a proponer era traducirlo o recrear, más bien, no sé por qué tarda tanto esto en abrirse, recrear la situación más habitual de un poseditor, que sería traducir automáticamente un texto utilizando una interfaz de traducción asistida, ¿vale? En este caso, como no todo el mundo tiene sistemas de traducción asistida instalados y demás, yo os proponía utilizar MateCat. Es posible que a algunas personas hayáis conocido MateCat si habéis tenido las clases conmigo. No todos los años utilizo MateCat, depende de muchas cosas. Así que puede que haya gente que lo conozca y puede que haya gente que no. MateCat es una herramienta de CAT, ¿vale? De Computer Assisted Translation, es decir, traducción asistida por ordenador, que integra en su propia interfaz traducción asistida y traducción automática, ¿vale? Tenéis una pequeña guía sobre instrucciones básicas para usar MateCat y un enlace a la propia herramienta. Si queréis iniciar una sesión, se crea una cuenta en medio minuto. Yo la tengo creada, bueno, esto es una cuenta así un poco ficticia porque mi cuenta de MateCat es otra, pero que sepáis que es una interfaz que es bastante intuitiva. Entonces yo aquí pondría el nombre del proyecto, le voy a poner las lenguas de inglés a español. Si os fijáis aquí, si yo busco inglés, el que no tiene marca de idioma es inglés de Reino Unido y el Spanish que no tiene marca de idioma es el español de España, ¿vale? Entonces, bueno. Aquí MateCat utiliza una serie de... la traducción automática siempre es la misma, pero como tiene muchísimas memorias de traducción colaborativas metidas en su base de datos, podéis elegir sobre qué tema o sobre qué tipo de texto estáis traduciendo y puede beber de unas herramientas o de otras. Yo le voy a poner Information Technology, aunque bueno, es un poco así cogido con pinzas, y podríais decirle que lo guarde en la memoria de MyMemory colaborativa o crear una propia memoria. Y aquí es donde os comentaba antes que, señores y señores, nada es gratis en este mundo. ¿Por qué? Yo os he empezado diciendo que MateCat es una herramienta gratuita, pero en realidad no lo es, porque estáis pagando y olvidaos de que las transacciones económicas se realizan con dinero. Ahora mismo, la transacción que vais a realizar aquí son datos que vosotros le vais a regalar a la plataforma en forma de traducción automática poseditada, ¿vale? Y esto es algo de lo que la herramienta va a aprender. Si un usuario se lo puede dar gratis,
mejor que si paga a alguien para que se lo haga. Entonces, esto no significa que no tengáis que usar estas herramientas, pero sed muy, muy, muy conscientes de ello. Y sobre todo, algo que tenéis que tener muy en cuenta, y no he dicho antes, pero es seguramente lo más importante, si trabajáis para un cliente con el que habéis firmado un acuerdo de confidencialidad, seguramente hay alguna cláusula en la que os diga que no podéis compartir estos archivos con terceros. MateCat es un tercero, porque lo que vais a hacer es pillar vuestro archivo, meterlo aquí y MateCat directamente se lo va a quedar, ¿vale? Ese archivo es un archivo confidencial, estáis infringiendo una de las cláusulas de ese contrato, ¿de acuerdo? Igual que subirlo a Drive. Yo tengo muchos acuerdos de confidencialidad firmados con muchas agencias en las que me pone explícitamente que no puedo compartir sus archivos en Drive. O sea, guardar sus archivos en mi cuenta personal de Drive. No puedo, porque estoy compartiéndolos con terceros. Aunque Google os garantice que no lo comparte, no os lo creáis. De hecho, las cuentas de pago del traductor de DeepL y del traductor de Google no ponen claramente en ninguna de sus cláusulas que no se quedan con vuestros textos. Por lo tanto, muchísimo cuidado con las traducciones de textos confidenciales. ¿Vale? Entonces, en este caso aquí podríamos decirle que queremos crear una memoria o si queremos guardar nuestros textos o no. Yo no voy a crear nada de momento porque si no es un rollo. Aquí lo que sí que voy a hacer es cerrar el texto para que tarde menos incluso en cargarse. Lo arrastro aquí. Vale. Me dice que tienen que estar las cookies activadas. Yo las tengo activadas siempre, pero por algún motivo. Vale. Le voy a decir, una vez lo tengo cargado, le digo que me lo analice. Era rápido porque el texto es muy cortito. Y me dice que tiene 2.224 palabras, ¿vale? Estos son otro tipo de recuentos, olvidado. Aquí MateCat, obviamente, os ofrece traducirlo a través de su agencia de traducción, que es Translated, que por cierto es una agencia de traducción que ofrece tarifas muy, muy, muy bajas a los traductores y que tiene muy malas recomendaciones en foros como Proci y demás, por si os interesaba saberlo. Aquí le podemos decir que nos muestre coincidencias, tiene 35 palabras repetidas, tiene 17 palabras con una coincidencia de 95-99% y bueno, pues estos son los recuentos. Si estamos de acuerdo con todo esto, le podemos decir que lo queremos traducir, se nos abrirá otra ventanita y esto es lo interesante. Fijaos, lo interesante de MateCat es que integra traducción automática con traducción asistida. ¿Por qué? Porque tenéis la interfaz a la que estáis acostumbrados de una traducción asistida, es decir, texto original a la izquierda en una columna, texto traducido a la derecha en otra y información adicional. En este caso, tenemos en cada segmento información de este segmento. En este caso, aquí nos dice que este segmento está traducido automáticamente, ¿vale? Es decir, source empty machine translation, pero también nos da otras traducciones, ¿vale? De otros segmentos parecidos. The language we translate, los idiomas traducidos, viene de un corpus público cuya traducción se guardó el 13 de febrero de 2018 y tiene una coincidencia del 67% con mi texto. Lo que va a hacer MateCat es, en primer lugar, daros el resultado de la memoria, del resultado de la traducción automática. Si después tenéis que recuperar vuestras memorias, pues aquí podéis pulsar control 1, control 2, control 3 para ir añadiéndolas. The languages that defy auto-translate. Los idiomas que desafían la traducción automática o a la traducción automática, ¿no? Son estas cosas que gramaticalmente esto habría que corregirlo, ¿vale? Si lo tengo traducido, pues confirmo con control intro o con translated y pasa al siguiente segmento. Image credit, crédito de la imagen. Aquí, por ejemplo, empezamos a ver problemas que dan la traducción automática, porque image credit no lo traduciríamos por crédito de la imagen, lo traduciríamos como mucho por créditos
de la imagen en plural o por simplemente fuente de la imagen, ¿verdad? ¿Qué ocurre con la barra esta? En inglés no aparece espacio. ¿Y qué ocurre en español? ¿Qué recomienda la ortografía? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué recomienda la RAE, ortotipográficamente hablando? A mí, para los que me conozcáis, soy un pelín friki de la ortotipografía. Venga, va. ¿Qué dice? ¿Alguna compañera o compañero del departamento que he visto que está por ahí? ¿O algún alumno o alumna? Si no, os lo digo yo. En principio, la ortotipografía lo que recomienda es, aunque hay libros de estilo que dicen lo contrario, el libro de estilo interinstitucional de la Unión Europea dice lo contrario, pero bueno, esto ya es cosas de estilo propio, establece que si los elementos que se separan por una barra tienen más de un elemento, se pone espacio. Si no, no. Y en catalán ocurre lo mismo. Entonces, en este caso, el primer elemento solo tiene un elemento y el segundo elemento tiene dos. En este caso pondríamos espacio. Es una cosa que no teníais por qué saber, pero ahora ya lo sabéis. Otra metedura de pata de la traducción automática. ¿Por qué? Nosotros pondríamos esto así si estuviésemos haciendo referencia a la autoría del artículo. Pondríamos este by del agente. No, ¿verdad? Sofi no sé qué, 23 de marzo de 2021. ¿Vale? Y aquí me ha puesto las etiquetas. Tendría que poner la pleca donde toca, ¿vale? Teniendo en cuenta que aquí tengo un espacio de más. Ahora ya me dirá que todo bien. Y seguiría traduciendo. Cuando hay algún problemita, ¿ves? Aquí me lo marca. Trading space in target not corresponding to source. ¿Por qué? Pues porque aquí hay un espacio de más. Aquí al final. Y aquí no está. ¿Vale? Roser, ¿Le ponga? Sí. una cosa, ¿lo de las etiquetas qué es? Format. Estas etiquetes són de format, totes. ¿Vale? O pot ser que simplement bueno, anem a l'original i veiem, a lo millor és un enllaç. ¿Vale? O a lo millor no. En este cas, mira, són etiquetes de format. Per què aquí no ha marcat, no sé si ho veieu bé, però per què aquí, si això està en cursiva, no ho ha marcat i això sí? Perquè este segment està tot en cursiva i este segment combina cursiva i redona. Si te fixes, això està en cursiva, la pleca està en redona i això està en cursiva. ¿Vale? Aleshores, per això marca les etiquetes, per a distingir el format d'una part del segment d'un altre. En aquest cas, això seria cursiva, això redona i això cursiva. Val, aleshores les etiquetes sols hi hauria que tocar-les quan siguen de format i no es corresponguen al text original. O sigui, quan vegem el text original com queda formatejat ja i veiem que, per exemple, que hi havia la pleca i això està en redona. Exacte. O sigui, quan siguin de HTML, no? Perquè si no, ens carreguem alguna cosa, no? Claro, no, les etiquetes HTML no se toquen. I les etiquetes, altres etiquetes que teniu més avant, que marquen els enllaços, per exemple, això tampoc s'ha de tocar, perquè si no t'estàs carregant l'enllaç. Però en el cas d'aquestes etiquetes, si en el cas de que l'original tinguera un format que tu no vols replicar a l'original, aquesta etiqueta no la posaries. I al contrari, si tu volgueres replicar a l'original una paraula en cursiva que no està Perdó, si volgueres posar a la teva traducció una paraula en cursiva que no està a l'original, hauries de posar aquí unes etiquetes de cursiva. Simplement selecciones, fiques cursiva i ja està. ¿Vale? I segurament apareixerà com a cursiva. ¿Vale? Simplemente aquí hemos visto 3 segmentos y en los 3 segmentos hacía falta modificaciones. Os digo porque ya estamos fuera de tiempo, pero simplemente para recapitular. 3 segmentos y en los 3 segmentos había cosas que tan básicas como esto, que estoy segura de que aparece miles de millones de veces en los corpus de Google. Esto bebe del traductor de Google y del traductor de Microsoft. Igual que esto, ¿vale? Igual que esas estructuras. Entonces, para los que os estáis preguntando si los humanos vamos a ser reemplazados por las máquinas, pues yo os puedo adelantar rotundamente que no. Simplemente van a cambiar los perfiles laborales y es algo que tenéis que tener en cuenta y de lo que tenéis que ser conscientes.
¿vale? Dejo de presentar. Aquí Ana había puesto el enlace. ¿Qué has puesto? El enlace al panhispánico de dudas, ¿no? Sí, a lo de la barra, que és com superespecífic, però efectivament diu això. Os tenéis que cuestionar absolutamente todo, ¿eh? O sea, como veis, ¿vale? No tenéis que dar nada por sentado. Y aquí, de hecho, en este caso, llama la atención porque el original hace una cosa ortotipográficamente hablando y la traducción hace otra. Entonces es algo que tenéis que tener muy en cuenta y os tenéis que cuestionar hasta vuestra propia sombra. No tenéis que dar nada por sentado, ¿vale? No sé si tenéis alguna cosilla más, no sé si os ha parecido interesante, os ha quedado dudas, os ha complicado más todavía la existencia, os ha planteado más dudas de las que teníais inicialmente. No sé si queréis hacer algún comentario y si no, pues os dejo que descanséis un ratito y que sigáis con las jornadas. ¿Alguien quiere comentar alguna cosilla? No, bueno, jo simplement, perdó que parle tant, Sí, no, bueno, tranquila, te que agradezco. soc l'única que té la càmera, que a mi simplement és que qualsevol cosa de Tau me pareix superinteressant i que té una aplicació molt pràctica ja de cara als que estem en quart, que tenim un peu en el món laboral i és que ho demanen en tots els llocs i ho dic jo que soc de literària, però és que inclús per a literària, per al camp de la recerca, és superinteressant. I això, que no hi ha que ser ludistes tampoc, de dir, és que se mos mengen les màquines. No, és que nosaltres hem de treure profit d'elles i això, o sigui, tampoc ser... I tampoc infravalorar-les i dir que ai, no, doncs mira que mal ho ha fet Google Translate, jaja. No, però després te fiques en un text jurídic en DeepL i té tot el corpus de la Unió Europea que dius, mare meva, com ho ha fet? Aleshores, això, ni ser negacionistes ni infravalorar-les, simplement treure profit de les ferramentes que tenim a disposició. Per això, una de les coses que m'agrada ensenyar-vos al principi són aquestes traduccions gracioses i divertides que fa DeepL, el traductor automàtic, està a internet plegat de memes d'estos, de memes, i segueixen havent, vull dir, segueixen tenint coses d'estes supergracioses i de tant en tant en surten, però no és l'habitual. Fa uns anys sí, però ara mateix no. I per això crida molt l'atenció quan diuen és que mira el que fa Google Translate. No, perdona, mira el que fa Google Translate. Aleshores, és això, és simplement saber a què ens hem d'atendre, no? Simplement. Molt bé, si no teniu cap altre comentari, Marina dice que yo solo quería comentar que me estoy leyendo el libro Intérpretes vs. Machines, muy interesante, y habla de este tema aplicado a la interpretación, es muy interesante, sí. Sí, es muy interesante. Y de hecho, los intérpretes tienen otro frente abierto, que es los sistemas de reconocimiento de voz, los sistemas de reconocimiento de voz combinados con la traducción automática, que eso ya sí que te explota el cerebro y es una barbaridad lo que hacen las máquinas en este caso. Sí, mola mucho. Tenéis en la última de las diapos, si la habéis llegado hasta el final, mi correo electrónico por si alguien necesita escribirme o necesita que le cuente cosas sobre la traducción automática o lo que sea, si tenéis alguna duda. Y tenéis mi cuenta de Twitter en la que también me podéis seguir. Si queréis podemos interactuar por allí. Os animo a que consultéis las redes sociales de las asociaciones, de las empresas importantes, porque muchas veces ofrecen formación, muchas veces esa formación que la ofrecen de forma gratuita, los propios motores muchas veces ofrecen talleres y cosas así, y talleres sobre la última actualización de DeepL. Oye, pues a lo mejor va y aprendes algo nuevo, yo qué sé. Entonces, bueno, que estéis pendientes de estas cosas y nada, muchas gracias por vuestra atención, por asistir. A los que estéis, como decía Ana, con un pie en el mercado laboral ya, mucho ánimo y lo dicho, si necesitáis cualquier cosa, podéis contar conmigo. Espero veros en algún proyecto futuro, compartir proyecto con vosotros en algún futuro próximo en alguna agencia de traducción y nada, que muchas gracias y a los que me tenéis de profe en clase, pues nos vemos en algún momento.